どうしようかななんて思ってる時に僕はちょっと別の仕事でやったその日本の音頭っていうのはですね、でその時に日本の民謡の方がいて、でその声を聞いて、あれもしかしてこの人たちが歌ったら面白いんじゃないかなと。それもなんていうんですか、日本の民謡っていうのは一人で歌うもんなんですね、そもそも。ちょっとコーラスにしてみようって言ってやってみたら、これがまあ押井さんも僕もいいんじゃないかと。実はその当時そういうものっていうのがなくてですね、果たしてこれいいのかなって押井さんとっても不安になったんですけど、でもかっこいいからいいんじゃないだろうかと僕らは強引にプロジェクトを進めていったんですが、さすがにその試写会の時にみんないいとも悪いとも言ってくんないし、どうしようっていうことがありました。Si la melodía es lo que se recuerda y el ritmo es lo que se siente, la armonía es lo que se intuye. No siempre está en primer plano. A veces pasa desapercibida, pero sin ella las emociones quedarían planas. La armonía es la atmósfera emocional de una escena. No te dice qué está pasando, te hace sentir cómo se vive eso por dentro. Lo siento. En términos musicales, la armonía es la combinación de notas que suenan al mismo tiempo. Puede ser sencilla o compleja. ¡No era un policía! ¡Adiós! ¡Adiós! Estable o tensa. Cálida o inquietante. ¡Nishimiya! En el cine muchas veces se utiliza para reforzar un tono, mayor para la alegría. ¡Deja de tocar la campana! ¡Me enloquece! ¡No soy yo! ¡Es Josué! Menor para la tristeza. Disonante para el terror. Pero en el anime, la armonía no solo sirve para definir emociones, sirve para crear contradicción, para mostrar que una escena no es tan simple como parece. Un ejemplo poderoso es Made in Abyss. El mundo que vemos es luminoso, lleno de criaturas extrañas, con colores brillantes y paisajes alucinantes, pero la armonía de la música muchas veces incluye notas que no encajan del todo. Discúlpame. No está respirando. Acordes suspendidos. Soluciones incompletas. Disonancias suaves. Se siente extraño. Eso genera una sensación de belleza inquietante. No sabes por qué, pero algo no se siente seguro. ¡Tu estómago! Como ves, me encuentro bien, pero... Este tipo de construcción emocional también se ha usado en el cine. Stanley Kubrick, en El Resplandor, empleó armonías disonantes para generar incomodidad desde el primer plano. La música no espera que haya sangre, te dice desde antes que ese lugar está mal. Y no necesitas entender teoría musical para sentirlo. La tensión armónica actúa como una alerta emocional primitiva. ¡No puedo salir! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Corre! ¡Rápido!
En el anime, este recurso se convierte en una herramienta narrativa completa. En Perfect Blue, cuando la protagonista empieza a perder la noción de la realidad, la armonía deja de tener forma. Hay capas de sonido que no resuelven, notas sostenidas que no se liberan. La música ya no acompaña, refleja su mente fragmentada. Lo mismo ocurre en Neon Genesis Evangelion. Durante muchas escenas de aparente calma, la armonía es inquietante. No hay resolución, no hay cierre. ¡Yo tuve que hacerlo! ¡Kaoru era un ángel! Y eso refleja perfectamente el estado mental de los personajes, confundidos, rotos y suspendidos entre lo que sienten y lo que no pueden expresar. ¡No! ¡Él era un ángel! ¿Y por eso lo mataste? ¡Exacto! De lo contrario, todos estaríamos muertos. Él nos hubiera matado a todos. ¿Por eso lo mataste? Pero la armonía no solo sirve para generar tensión, también puede hacer que una escena triste se sienta más luminosa. O que una escena alegre tenga un fondo de melancolía. En La princesa Mononoke, la música de Yo Hisaishi utiliza armonías que mezclan escalas tradicionales japonesas con acordes occidentales. El resultado es una belleza extraña. Una sensación de estar en un lugar que es familiar pero distante. El mensaje de la película, que no hay buenos ni malos, solo fuerzas en conflicto, también está presente en la música. La armonía nunca se vuelve totalmente estable. Siempre hay algo que se resiste. ¡Hacia el este! ¿Por qué no me dices si son dioses antiguos del bosque del dios Ciervo? Este uso simbólico de la armonía también se ha explorado en películas como There Will Be Blood, donde Johnny Greenwood construyó la banda sonora usando clústeres disonantes y cuerdas tensas. La música no acompaña la violencia, la anticipa. La armonía aquí es un personaje más. Se instala en el espectador como una sospecha que no se puede quitar. En la película Una voz silenciosa nos muestra este uso de forma sutil. Cuando Shoya comienza a reconectarse con su entorno, la música no se vuelve alegre de inmediato. La melodía sigue siendo la misma, pero la armonía que la acompaña cambia poco a poco. Pasear con ustedes en el festival escolar. Primero con acordes simples, luego con capas más complejas. Esa transición refleja el cambio interno del personaje. No es felicidad repentina, es un proceso lento, tenso y contradictorio, como en la vida real. Kenji Kawai, el compositor de Ghost in the Shell, hablaba de esto con mucha claridad. Él decía que la armonía debía representar no solo lo que el personaje siente, sino lo que aún no entiende de sí mismo. Por eso, en muchas de sus piezas, la música suena ritual, hipnótica, como si estuviera invocando algo que todavía no ha salido a la superficie. 自分が理想とする音楽というのがどういうものかって自分ではよく分かんないんですね。ただちょっと怖い音楽、怖いって言ってもホラーじゃなくて、その人間の愛とか残虐性とかそういうものをひっくるめたその人間の怖さというか、そういうものが音楽で表現できたらなと思うんです。変な言い方ですけど、コミックソングみたいな曲の中にもそういう部分を
出していきたい。だからそれを人を怖がらせるという意味ではなくて、内面に入っていける、その人の内面に入っていけるような音楽を作っていきたいですね。En Ghost in the Shell, esa lógica es evidente. La armonía se construye con escalas orientales y cantos guturales, creando una sensación espiritual pero deshumanizada. 広角機動隊そもそもなんですけども、最初押井守監督からは太鼓で行きたいっていう話はされてまして、インドの太鼓音が良かったんで買ってきたんです。でそれでボンボン叩いて、どうにもやっぱりその表情がつけにくいんですね。その音楽的にドラムだけっていうと音階がない世界なので、モノクロの世界っていうか、そういう印象があるんです。それはそれで、かっこいいんですけども、なんかこれに歌とか入れたらいいんじゃないかって思いまして、その時そのブルガリアンボイスっていうのがちょっと評判になってて、ブルガリアンボイスを太鼓のリズムで乗っけたらいいんじゃないかなっていうのが実はそもそもだったんですが、現地の方と連絡を取ったら、実はあれは完全に民謡であって、譜面に書いて歌えるようなものではないと。Y eso encaja perfectamente con la protagonista Motoko, que duda de su identidad mientras habita un cuerpo artificial. La música no responde, solo acompaña esa duda. Incluso en series más modernas como Dorohedoro o Ergo Proxy, la armonía se usa para crear ambientes mentales, no solo emocionales. No te dice qué sentir, sino cómo se siente estar en ese mundo. Es una atmósfera, una capa de lectura. En resumen, la armonía en el anime funciona como una especie de lenguaje secundario. No grita, no explica, pero está ahí, como el aire en una habitación. Puede ser cálido o sofocante, estable o inestable, y si está bien construido, puede cambiar completamente el significado de una escena, sin tocar una sola palabra. ¡Wow! ¡Ya es la hora mágica! ¿Qué? ¿Hora mágica? No la recordamos como una melodía, pero sin ella, muchas de las escenas que más nos marcaron no tendrían esa profundidad que las hacen quedarse con nosotros. Y tal vez por eso, cuando volvemos a verlas, no entendemos del todo por qué se nos forma un nudo en la garganta. Solo sabemos que esa escena se sentía diferente. ¿Qué piensas tú? Déjame tu opinión en los comentarios. Y no olvides darle like y suscribirte para más videos como este. Nos vemos. Hasta la próxima.